van a observar un sistema cartesiano, X, Y Z positivo apuntando hacia ustedes. Este no es un sistema inercial. Si quieren hacer al sistema inercial está bien, pero no es necesario que sea un sistema inercial. Es un sistema cartesiano común. Y yo les decía, este vendría a ser el escenario en donde se va a desarrollar la óptica geométrica. Un sistema cartesiano. Y tiene dos protagonistas. Uno es la fuente que puede ser fuente de luz, puede ser natural o artificial. Como ejemplos de fuentes naturales de luz tenemos el sol, las estrellas. Y como fuente artificial de luz, bueno, podemos tener algún LED, una vela. Ese es uno de los protagonistas de la óptica geométrica. Y esta fuente de luz emite rayos, un número no determinado de rayos de luz. Y el otro protagonista de esta obra, que es la óptica geométrica, es el observador. Y este es un observador diferente del observador que nosotros vinimos estudiando, que era ese observador que estaba en el sistema inercial. Este observador dispone solamente de un instrumento de visión. Este instrumento de visión puede ser, por eso, una cámara fotográfica, puede ser el ojo humano, que como vamos a ver es un excelente instrumento de visión, no es perfecto, pero es muy bueno. Bueno, ¿y qué es lo que va a estudiar la óptica geométrica? ¿De qué trata la óptica geométrica? La óptica geométrica es la parte de la física que estudia mediante leyes geométricas sencillas los cambios de dirección que experimenta la luz cuando se propaga desde la fuente al observador. Es decir, la óptica geométrica lo que va a estudiar es la trayectoria que sigue un haz de luz que sale de la fuente y llega al observador. ¿Qué técnicas va a utilizar en este estudio? Bueno, es la geometría, las relaciones geométricas, como vamos a ver, de ángulos entre paralelas. Esas van a ser las técnicas que vamos a utilizar. Y nosotros vamos a asumir que en esta trayectoria que sigue la luz o sigue un haz de luz para ir desde la fuente al observador, vamos a asumir que la luz se propaga con una velocidad constante c, que nosotros ya hemos calculado y es igual a 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Recuerden que c es la velocidad de la luz en el vacío. Recuerden cuando vimos ahí en el capítulo en electromagnetismo, vimos que la velocidad de la luz es la raíz cuadrada de la inversa del producto de la permitividad eléctrica del vacío y la permitividad magnética del vacío. Claramente, de ahí surge este número 3 por 10 a la 8 metros por segundo, que nosotros de hecho lo calculamos, porque conocíamos el valor de epsilon 0 y de mu sub 0. Es decir, que la partícula va a velocidad de la luz viaja a velocidad constante. Y ese es su valor numérico. Bueno, y toda la óptica geométrica se construye sobre la base de un principio. Así como la mecánica tiene las leyes de Newton, el electromagnetismo tiene las leyes de Maxwell. Bueno, en el caso de la óptica geométrica, el principio es el principio de Fermat. Y el principio de Fermat dice que la trayectoria seguida por la luz para ir de la fuente al observador es aquella que emplea el menor tiempo posible en recorrerla.
Es decir, que la luz que sale de la fuente va a ir al observador a través de una trayectoria donde emplea el menor tiempo posible en recorrerla. Recuerden que la velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Yo conozco la velocidad. Entonces vamos a comenzar con este principio y vamos a ver cómo se propaga la luz desde la fuente al observador cuando no hay esta propagación. Ocurre en un medio en donde, que es el vacío, donde no hay obstáculos. Es decir, entre la fuente y el observador no hay ningún obstáculo que impida la propagación. Es claro que si la luz va a velocidad constante, su movimiento es rectilíneo y uniforme, es decir, se trata de que la trayectoria va a ser una recta. ¿Cuál es entonces? Si yo conozco la distancia que está la fuente del observador, la llamo D. D es la distancia que hay entre la fuente y el observador. Y me pregunto, ¿cuánto tiempo le demanda a la luz recorrer esa distancia D? Recuerden que la distancia D es una recta que va desde la fuente al observador. Es decir, la fuente y el observador son 2 puntos, por esos 2 puntos puedo trazar una recta. Bueno, D es la distancia que hay entre la fuente y el observador. Si yo me pregunto cuánto tiempo le demanda a la luz recorrer esa distancia, bueno, yo sé que dijimos que el movimiento era rectilíneo y uniforme. Es una recta donde su velocidad es constante, por lo tanto D tiene que cumplir que es igual al producto de la velocidad de la luz en el vacío por el tiempo que emplea en recorrerla. Noten ustedes que aquí es el único caso en donde el tiempo mínimo y la distancia mínima podemos decir que son coincidentes. ¿Cuál es el mínimo tiempo? Aquel que habla el principio de Fermat, el tiempo que tarda, que le demanda a la luz en recorrer esa distancia, y bueno, está aquí. El tiempo mínimo es D dividido C. Pero recuerden también que D es la distancia mínima que hay entre dos puntos. Siempre la distancia mínima que hay entre dos puntos es una recta. Este es el único caso, pero recuerden ustedes que Fermat habla de tiempo mínimo, no de distancia mínima. Así, la trayectoria es una recta que pasa por el punto fuente y el observador. Bueno, este es un caso relativamente sencillo de propagación de la luz cuando no hay obstáculos. Ahora, compliquemos un poco más las cosas y consideremos el siguiente fenómeno de reflexión. ¿Qué es el fenómeno de reflexión? Bueno, aquí en mi sistema cartesiano, XY, Z positivo, apuntando hacia ustedes, tengo también los dos protagonistas, la fuente y el observador. Ahora, yo lo que quiero averiguar es cuál va a ser la trayectoria que sigue un haz de luz que sale de la fuente, llega al observador, pero forzosamente tiene que pasar por algún punto que está a lo largo del eje X. Noten ustedes que de la fuente, dijimos, sale un número no determinado de rayos de luz. Aquí he dibujado unos 5 rayos que salen de la luz. Salen de la fuente. Salen de la fuente, van hasta el punto P1 o hasta el punto P2 o hasta el punto P sub 0 o hasta el punto P sub n. Cuando llegan a esos puntos P sub 1, P sub 2, P sub 0, P sub n, luego continúan su viaje al observador. Entonces yo ahora me pregunto, ¿cuál es la trayectoria que va a seguir la luz para ir de la fuente al observador pasando por algún punto? Y recuerden ustedes que yo aquí estoy limitado
por la pantalla. Por eso es que parecería ser que ese punto, P sub 1, P sub 2, P sub 0, P sub n, es un punto que está sobre el eje X, pero en general es un punto que está sobre la superficie del plano XZ. Yo no puedo dibujar un plano XZ porque recuerden ustedes que el eje Z positivo apunta para ustedes. Pero imagínense, con un esfuerzo de imaginación, que yo tengo el plano XZ y desde la fuente salen distintos puntos que van hacia la superficie del plano XZ y luego de ahí rebotan y siguen al observador. Bueno, ¿cómo puedo yo hallar la trayectoria real que va a seguir la luz? Y bueno, la trayectoria la puedo seguir utilizando el principio de Fermat. Para hallar el principio de Fermat, yo tengo que conocer el tiempo que le demanda a la luz para ir en todas estas trayectorias. Es decir, tengo que calcular la trayectoria que sale de la fuente, va al punto P sub 1 y luego al observador. Calculo cuánto le demanda a la luz recorrer esa trayectoria, luego hago el mismo cálculo de la fuente al punto P sub 2 y al observador. Calculo el tiempo que le demanda a la luz recorrer esa trayectoria y una vez que tenga los tiempos que le demanda a la luz recorrer todas y cada una de las trayectorias, comparo y me fijo cuál es el mínimo de ese tiempo. Y el que tenga el menor tiempo posible en recorrerla es la trayectoria real. ¿Cómo puedo hacer esto? Bueno, para hacer esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a imaginar que la fuente se encuentra en un punto P sub f que tiene coordenadas y sub f y x sub f. Por otra parte, el observador está ubicado en un punto del espacio que tiene coordenadas x del observador y del observador. Y el punto P, que es el punto en donde dijimos es un punto de la superficie XZ, por sencillez vamos a tomar que este punto, por sencillez y sin pérdida de generalidad, vamos a tomar que es un punto que está a lo largo del eje X. Por lo tanto, las coordenadas de este punto genérico que está sobre el eje X tiene coordenadas x0. Bueno, ¿cómo puedo calcular yo el tiempo que le demanda a la luz ir desde el punto P sub f al punto P del observador? Y bueno, noten ustedes que para resolver este problema lo voy a hacer en dos partes. Primero, voy a calcular cuánto es el tiempo que le demanda la luz para ir de P sub f al punto P. Yo sé que para ir del punto P sub f al punto P, como no hay ningún obstáculo entre el punto P sub f y el punto P, yo ya resolví ese problema. Ya sé que la trayectoria va a ser una recta que pase por el punto P sub f y por el punto P. ¿Cuánto vale el tiempo para que le demanda a la luz para ir de P sub f al punto P? Y es el tiempo, lo voy a llamar T sub 1 y es igual a la longitud del segmento P sub f P dividido la velocidad de la luz en el vacío. Bueno, ¿cuánto vale la longitud de este segmento P sub f P? Y bueno, gracias al teorema de Pitágoras puedo calcularlo como la raíz cuadrada de este cateto. Noten ustedes que este cateto es x menos xf al cuadrado más y sub f al cuadrado. Bueno, tengo la longitud del camino y tengo la velocidad de la luz en el vacío, puedo hallar el tiempo t sub 1. Ahora, ¿cómo hago para calcular el tiempo que le demanda a la luz ir del punto P al observador? Bueno, a ese tiempo lo llamo t sub 2. Y nuevamente veo que para la luz, para ir desde el punto P al punto P del observador,
No hay obstáculos. Y ese problema yo lo puedo resolver trazando una recta por los dos puntos, por el punto P y por el punto P del observador. Y entonces el tiempo que le demanda a la luz ir de P a P del observador, que lo voy a llamar T sub 2, es el cociente entre la longitud del segmento PP del observador y la velocidad de la luz en el vacío. ¿Cuánto vale esta longitud de este camino? Y bueno, nuevamente, gracias al teorema de Pitágoras, esto es la raíz cuadrada. Y noten ustedes que este cateto, el que está a lo largo del eje X, lo puedo pensar como X del observador menos X al cuadrado, más Y, la coordenada Y, del punto del observador al cuadrado. Así, resulta que el tiempo total para ir desde la fuente al observador es la suma de los tiempos t sub 1 más t sub 2, es decir, es la raíz cuadrada, como se ve acá, dividido la velocidad de la luz, más la longitud del otro segmento dividido la velocidad de la luz en el vacío. Y esto me da el tiempo total que le demanda a la luz para ir desde la fuente al observador. Ahora bien, noten ustedes una cosa, permítanme volver a esta pantalla. Tanto la posición de la fuente como la del observador permanecen constantes, no se mueven, ellos están fijos en el espacio. Lo que cambia es el punto en donde la luz llega, el punto P, donde la luz llega a la superficie XZ. Noten ustedes que la fuente y el observador permanecen inmóviles y lo que cambia es el punto P que está a lo largo del eje X. Es decir, que yo cambiando la coordenada X del punto puedo fabricarme todas las posibles trayectorias que puede seguir la luz. De ahí es que este tiempo, el tiempo total para ir de la fuente al observador, depende exclusivamente de X, que es la coordenada del punto en donde la luz incide en la superficie XZ. Es decir, mientras las coordenadas XF e Y sub F del punto fuente y las coordenadas X e Y del observador están fijas, X cambiando X yo puedo fabricarme todas las posibles trayectorias que sigue la luz para ir de la fuente al observador. Y de todas ellas tengo que encontrar aquella en donde el tiempo es el menor posible, es decir, tengo que minimizar esta función. Bueno, de análisis 1 ustedes habrán visto que para minimizar, hallar los extremos de una función, tengo que derivar esa función con respecto a x en este caso e igualarla a 0. Y esto nos dará el valor de x que minimiza a la función. Bueno, derivar la expresión, la derivada de t sub t de x con respecto a x, recuerden que la derivada de una suma es la suma de las derivadas. C es una constante, por lo tanto puede salir fuera del operador derivada, y tengo que derivar esta raíz cuadrada. Recuerden que la derivada de la raíz cuadrada es 1/2 de la raíz en el denominador por la derivada de lo que está aquí adentro, es decir, aplico la regla de la cadena y esto me da que es 2x menos xf. Lo mismo hago con el otro término, es 1/2 de la raíz en el denominador, pero hay que recordar que acá x está negativa, por eso es que aparece este signo menos en el numerador. Bueno, ya hice las derivadas de la función, ahora tengo que igualarla a 0. Si yo igualo a 0, permítanme volver aquí, si yo esta expresión que está acá la igualo a 0,
noten ustedes primero que el 2, tengo un 2 en el numerador y un 2 en el denominador en el primer término del miembro de la derecha, por lo tanto puedo simplificarlo. También tengo un 2 en el numerador del segundo término y un 2 en el denominador del segundo término del miembro de la derecha, por lo tanto también puede ser simplificada. Y además noten ustedes que tengo que la velocidad de la luz me aparece en ambos términos. Por lo tanto, multiplicando por C ambos miembros de esta igualdad e igualándola a 0, el C, que es la velocidad de la luz en el vacío, va a desaparecer. Lo que yo voy a obtener, recuerden que este signo es negativo, o sea que el segundo término es negativo, y por lo tanto puedo pasarlo del otro lado. Resultando entonces que lo que me va a quedar es que es x menos xf sobre la raíz igual a xo menos x sobre la raíz. Bueno, vamos a ver qué significa este cociente que tenemos. Recuerden ustedes que para llegar a estas expresiones, nosotros dijimos que x menos xf es esto que está aquí marcado en rojo. En tanto que el denominador, que está en verde, es esto que está aquí. Es decir, que en este triángulo rectángulo, un cateto el rojo y la hipotenusa es lo verde. Mientras que en el miembro de la derecha tengo que el numerador es el cateto de este triángulo rectángulo, que está acá en azul, y el denominador es la hipotenusa de este otro triángulo rectángulo. Si yo al ángulo que forma aquí lo llamo tita incidente y a este otro ángulo lo llamo tita reflejado, tita reflejado, encuentro que este cociente que está acá lo puedo pensar como el seno del ángulo de incidencia y es igual al seno del ángulo de reflexión. Recuerden que el seno del ángulo de incidencia es cateto opuesto x menos xf dividido en la hipotenusa, que es lo que tengo aquí en el miembro de la izquierda. En tanto que el seno del ángulo de reflexión es cateto opuesto x menos x del observador dividido en la hipotenusa, que es el miembro de la derecha. Por eso está el seno del ángulo de reflexión. Ahora vamos a algunas definiciones. Bueno, sabemos que en P sub F está la fuente de luz. En P sub O está el observador con su instrumento de visión, el ojo, una cámara fotográfica, bueno. El punto P, que es un punto de la superficie XZ, lo vamos a llamar punto de incidencia. P es el punto de incidencia. Yo voy a trazar una normal a la superficie que pasa por el punto de incidencia. ¿Cuál es la superficie? La superficie es el plano XZ. Y yo voy a trazar una normal al plano XZ que pasa por el punto de incidencia. A esa normal la voy a llamar NN'. Noten ustedes que por alternos internos, el ángulo de incidencia que previamente definimos también es este que está aquí. Es el ángulo que hace este rayo con la normal. En tanto que el ángulo de reflexión que definimos previamente también es este que está aquí entre la normal y este otro rayo. El rayo que va desde la fuente al punto de incidencia lo voy a llamar rayo incidente.
Noten ustedes que el ángulo de incidencia es el ángulo que hace el rayo incidente con la normal. En tanto que el rayo que va desde el punto de incidencia al observador lo voy a llamar rayo reflejado. Y noten ustedes que el ángulo que forma el rayo reflejado con la normal es el ángulo de reflexión. Por lo tanto, la anterior igualdad puede ser escrita de la siguiente manera, recordando que tanto el ángulo de incidencia como el ángulo de refracción pueden variar entre 0 y 2pi, y pi sobre 2, perdón. ¿Qué significa esto? Noten ustedes que este ángulo que hace el rayo incidente con la normal puede ocurrir, ¿qué valores puede tomar? Bueno, puede ocurrir que la fuente sea un punto que se encuentra sobre la normal. En ese caso, si la fuente está sobre la normal, vemos que este ángulo va a ser 0. Este es un caso extremo de que la fuente esté justo sobre la normal. El otro caso extremo es cuando la fuente está justo sobre la superficie XZ. Es decir, que la fuente está sobre la superficie XZ. En ese caso, el rayo incidente es paralelo a la superficie XZ y por lo tanto el ángulo de incidencia vale pi sobre 2. Esto que le pasa al rayo incidente también le puede pasar al rayo reflejado. El rayo reflejado puede tomar como valor mínimo el 0 cuando el observador está sobre la normal, o puede tomar el valor pi sobre 2 cuando el observador está sobre la superficie XZ. Así, observamos que tanto el ángulo de incidencia como el ángulo de reflexión pueden variar, sus valores pueden ir entre 0 y pi sobre 2. Recuerden ustedes que la función seno entre 0 y pi sobre 2 es una función estrictamente creciente. Por lo tanto, a esta igualdad que habíamos obtenido, puedo tomarle a ambos lados la función inversa, que es la función arcoseno, resultando entonces que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. A esta igualdad que me dice que de todas las trayectorias posibles que puede seguir la luz para ir de la fuente al observador, aquella que emplea el menor tiempo posible en recorrer la luz es aquella en donde el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. A esta igualdad se la conoce como la ley de la reflexión. Y es la que me permite a mí hallar cuál es la trayectoria que sigue la luz desde la fuente al observador. Bueno, hay que recordar que todos los ángulos se miden a partir de la normal a la superficie. Recuerden, tanto el ángulo de incidencia como el ángulo de reflexión se miden a partir de la normal a la superficie. A esta superficie, que es donde está el punto de incidencia, donde incide el rayo incidente y sale el rayo reflejado, se las llama superficies reflejantes. El ejemplo más común de superficies reflejantes es el espejo, lo que ustedes conocen. No es el único. A veces hay superficies que son muy pulidas, superficies metálicas muy pulidas, en donde también esas superficies son superficies reflejantes. Y recuerden que cuando el ángulo de incidencia es aproximadamente 0, como el ángulo de reflexión tiene que ser igual al ángulo de incidencia, decimos que
Si el ángulo de incidencia es aproximadamente cero, se dice que el rayo incide normalmente a la superficie. En esta situación, el ángulo de reflexión también va a ser cero. Así, un rayo de luz incide y se refleja sobre sí mismo. Vamos a hacer un ejemplo de aplicación. El ejemplo de aplicación es muy sencillo. Y está aquí en el gráfico que está acá a la izquierda. Yo me hago la siguiente pregunta. Lo que hay aquí es un individuo que tiene una altura h. La altura de este individuo, pueden ser ustedes, tiene una altura h y se para justo enfrente de un espejo y se ubica este individuo a una distancia x del espejo. La pregunta que yo me hago es, ¿cuál tiene que ser la longitud del espejo para yo poderme ver de cuerpo entero? ¿Cuál es la pregunta? Es decir, imagínense ustedes que esto es lo que ustedes hacen a la mañana cuando se levantan. Lo primero que hacen es ir al baño. Para eso, lo primero que hacen que es prender la luz. Ustedes si no prenden la luz, ustedes no se pueden ver, no se ven reflejados en el espejo. Por eso la luz es un actor estelar aquí, un protagonista estelar de toda esta historia. ¿Por qué? Y porque si no hay luz yo no puedo ver. Imagínense que en la situación, imagínense ustedes que en la habitación donde está, ennegrecen las ventanas, cierran herméticamente las ventanas, apagan la luz. Bueno, ustedes quedarán a oscuras. Ustedes tienen un instrumento de visión que son el ojo, pero no pueden ver nada. Recién pueden ver los objetos que están a su alrededor cuando ustedes prenden la luz, es decir, cuando empieza a haber una fuente de luz. Esa fuente de luz refleja la luz en los objetos que ustedes tienen y esa reflexión, ese rayo reflejado es el que llega a su ojo y ustedes pueden ver los objetos. Por eso el fenómeno de reflexión es aquel que me permite ver a mí los objetos que tengo a mi alrededor. Siempre y cuando esté la luz y siempre y cuando yo no cierre los ojos, porque si cierro los ojos, evidentemente que tampoco voy a ver nada. Por eso, el observador, que es el que tiene el instrumento de visión, y la fuente de luz son los dos protagonistas estelares. Sin uno no está el otro. Puede haber fuente de luz, pero si no hay ningún instrumento de visión, no se va a ver nada. Y viceversa, si yo tengo un instrumento de visión, pero no tengo una fuente de luz, está todo oscuro, tampoco puedo ver nada. Bueno, imaginemos que ustedes se levantan, van, prenden la luz al baño y se enfrentan a la superficie reflejante que es conocida como espejo. Evidentemente yo no estoy sobre el espejo, sino que me ubico a una cierta distancia X del espejo. Cada uno de ustedes tendrá una altura H y la pregunta que uno se hace siempre es, ¿qué longitud tiene que tener el espejo para yo poderme ver de cuerpo entero? Bueno, vamos a ver lo siguiente. Imaginemos que aquí el espejo está en forma paralela al individuo que se quiere ver. Para yo poderme ver de cuerpo entero, tengo que poderme ver el zapato, que está acá en el punto 4, y tengo que poder, imaginemos que la distancia de la frente es despreciable, o sea que mis ojos prácticamente que están acá en el punto 1. De esta manera, viendo el punto 4 y el punto 1, puedo yo verme de cuerpo entero. Bueno, ¿cuál es el rayo? Imagínense ustedes, y acá vuelvo a repetir,
Imagínense que en el punto 4 está el zapato. El zapato no es una fuente de luz. Pero ¿qué pasa? La fuente de luz, que es la lamparita del baño, de ahí salen rayos de luz que van sobre su zapato, en el zapato refleja y entonces llegará a mis ojos y yo puedo ver el zapato. El hecho de que ustedes hagan, cuando uno dice le estoy sacando lustre al zapato, lo que están haciendo es pulir la superficie a través de ceras, que son la pomada, todo ese tipo. Lo que hacen, le estoy sacando brillo, es dejar esa superficie bien pulida de manera tal que cualquier rayo de luz que caiga sobre el zapato lo pueda reflejar. Por eso cuando uno dice los zapatos brillan, no es que el zapato es una fuente de luz. La fuente de luz será la lamparita que les permite a ustedes ese fenómeno que ustedes llaman brillo. Bueno, ¿qué pasa entonces con la luz reflejada en el punto 4? Del punto 4 sale un haz de luz que llegará al espejo en el punto 2. Luego se refleja en el punto 2, que es la superficie del espejo, y llegará a mi ojo, que está en el punto 1. Es decir, que de esta manera podré ver yo mi zapato. Ahora, para ver mis ojos, noten ustedes, nuevamente, no es que mis ojos emitan luz, pero cualquier rayo de luz que sale de uno tendrá que ir al espejo, y noten ustedes que si sale de uno y va al espejo, acá la incidencia es normal, y como dijimos recién, se va a reflejar también normal. Por eso, ¿qué ocurre este efecto? Entonces, desen cuenta ustedes que de todo el espejo lo que a mí me interesa es esta distancia, esta altura h minúscula. ¿Por qué? Porque necesito solamente de todo el espejo esta longitud, en la distancia que hay entre el punto 2 y el punto 2'. ¿Cómo puedo determinar yo h en términos de x y de h mayúscula, que es la altura del individuo? Bueno, para eso recuerden que el punto 2 es el punto de incidencia y por lo tanto todos los ángulos se miden a partir de la normal a la superficie en el punto de incidencia. En este caso, la superficie, que es el espejo, que está aquí dibujado, 2 es el punto de incidencia, por lo tanto trazo la normal n', la normal a la superficie por el punto de incidencia. Noten ustedes que esta normal corta al individuo en el punto 3. Y se forman así dos triángulos rectángulos. Estos dos triángulos rectángulos tienen ángulos que son tita incidente y tita reflejado. Recuerden que la ley de la reflexión me dice que tita incidente y tita reflejado son iguales. Por lo tanto, los dos triángulos rectángulos, el 1, 2, 3, y el otro triángulo rectángulo, 2, 4, 3, son dos triángulos rectángulos iguales. ¿Por qué? Porque tienen estos dos ángulos que son iguales. Muy bien, si estos dos triángulos son iguales, quiere decir, noten ustedes, que el triángulo 1, 2, 3 tiene como cateto menor h minúscula y el otro cateto es la longitud x. En tanto que el triángulo 2, 4, 3, como es igual al anterior, también el cateto 3, 4 vale h. Y la distancia 3, 2 también es x. Por lo tanto, noten ustedes que puedo decir que h mayúscula es igual a 2h, puesto que h mayúscula es la distancia que hay entre el punto 1 y el punto 4, y como hemos visto, el punto 1 y el punto 3 y el punto 3 y el punto 4 son distancias iguales. De ahí tengo que h mayúscula es igual a 2h,
Por lo tanto, h, que es la longitud del espejo, va a ser la altura del individuo sobre 2. Noten ustedes que el resultado es independiente de x, es decir, es independiente de la distancia a la cual yo me encuentro del espejo. ¿Qué significa esto? Significa que si yo quiero verme de cuerpo entero, tengo que comprar un espejo que es la mitad de mi altura. Y si uno no se ve en todo el espejo a una distancia X, por más que se acerque o se aleje, también nunca se va a llegar a ver. Por eso ese mito que cuando uno va a una sastrería y se pone frente a un espejo y no puede verse de cuerpo entero, entonces uno se aleja o se acerca, eso no es necesario, porque si uno no se ve a una distancia, no se va a ver a ninguna distancia. Bueno, vaya esto como ejemplo de aplicación, un ejemplo de aplicación de la vida diaria al fenómeno de la reflexión. Vamos a ver ahora otro fenómeno que tiene que ver aquí dentro de la óptica geométrica, que es el fenómeno de la refracción. ¿Qué es este fenómeno? Bueno, vamos a ver lo siguiente. Primero y principal, recuerden ustedes que hasta ahora vinimos trabajando con la velocidad de la luz en el vacío. Es más, noten ustedes y permítanme que en el caso de la reflexión, la velocidad de la luz en el vacío desaparece. Es decir, en la ley de la reflexión no figura la velocidad de la luz. Es decir, que si bien nosotros empezamos trabajando asumiendo que el fenómeno de la reflexión ocurría en el vacío, si yo el espejo lo pongo en el agua, y yo también me pongo en el agua, es decir, que tanto el observador como la fuente de luz están en el mismo medio, la reflexión, la ley de la reflexión va a ser igual. Es independiente del medio en el cual yo me encuentro. Ahora bien, en este fenómeno de la reflexión, vamos a asumir que la fuente y el observador están en distintos medios. ¿Qué significa estar en distintos medios? Significa que el medio 1 es un lugar en donde la luz no es el vacío. Es un medio que puede ser el aire, como vamos a ver. Ya no es el vacío. Y ahí, en el aire, la velocidad de la luz tendrá un valor muy diferente, porque la permitividad eléctrica del aire y la permitividad eléctrica y magnética del aire son diferentes. Por lo tanto, entonces, cuando calcule la raíz cuadrada de la inversa del producto, no me va a dar 3 por 10 a la 8. Lo mismo pasa si estoy en el agua. La permitividad eléctrica del agua y la permitividad magnética del agua son diferentes a la del aire y diferentes a la del vacío. Por lo tanto, la velocidad de la luz en el agua es distinta que la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en el aire. Entonces, imaginemos que yo tengo que la fuente está en un medio en donde la luz se propaga con una velocidad constante, pero su valor es v1. En tanto, el observador se encuentra en otro medio, por ejemplo, el medio 2, en donde la velocidad de propagación de la luz tiene un valor v2, distinto a v1. Y noten ustedes que la luz, para ir de la fuente al observador, forzosamente tiene que pasar por una superficie, que en este caso es el plano XZ, por una superficie, por un punto de la superficie. Aquí esos puntos están marcados con P1, P2, P0, Pn. Y así, la luz para ir de la fuente al observador puede elegir cualquiera de estos caminos.
¿Cuál va a elegir la luz para ir de la fuente al observador? Y va a elegir aquel camino en donde emplea el menor tiempo posible en recorrerla. ¿Cómo puedo resolver esto? Bueno, vamos a resolverlo de manera similar a lo que hicimos con la reflexión. Vamos a calcular el tiempo que le demanda la luz para ir desde la fuente hasta el punto P, que es un punto de la superficie XZ. Bueno, como antes, la fuente tiene coordenadas X sub F y sub F. La fuente está en un punto del espacio. Ese punto tiene coordenadas XF y sub F. El punto P, nuevamente vamos a asumir, es un punto de la superficie, pero en particular a los efectos de cálculo vamos a suponer que tiene solamente coordenadas X. Y luego vamos a calcular el tiempo que le demanda la luz para ir desde el punto P al observador. Y el observador está ubicado en un punto del espacio cuyas coordenadas son X ob e Y ob, como dijimos anteriormente. Bueno, ¿cuánto vale el tiempo para ir de la fuente al punto P? Y bueno, lo habíamos llamado T1 y era la longitud, se podía calcular como la longitud del segmento P sub F, P, dividido la velocidad de propagación de la luz en ese medio, que dijimos que es V1. Esto lo puedo escribir gracias a que, si bien la velocidad tiene otro valor numérico distinto a la velocidad de la luz en el vacío, el movimiento sigue siendo rectilíneo y uniforme. Bueno, como antes, nuevamente, la longitud del segmento es X menos XF al cuadrado más Y sub F al cuadrado. Esto gracias al teorema de Pitágoras. ¿Cuánto vale T sub 2? Bueno, T sub 2 nuevamente es el tiempo para ir de P al observador. Y también lo puedo escribir como la longitud del segmento P sub P del observador, dividido B sub 2, que es la velocidad de propagación en el medio 2. Y esta longitud también se puede escribir de esta manera, gracias al teorema de Pitágoras. Nuevamente, ahora el tiempo total para ir desde la fuente al observador es la suma de T sub 1 más T sub 2, que es la suma de estos dos términos que tengo ahí. Y nuevamente, recuerden ustedes que tanto la posición de la fuente como la posición del observador no cambian. Pero si yo cambio X en esta expresión, puedo generarme todas las posibles trayectorias que sigue la luz. Nuevamente, ¿cómo puedo encontrar aquel valor de X que me da que el tiempo es mínimo? Y bueno, hago la derivada de esta función, la igualo a 0. Estas derivadas, recordando nuevamente que la derivada de una suma es la suma de las derivadas, encuentro que esta expresión. Vamos a ver lo siguiente. Esta es la expresión de la derivada. Esto yo lo tengo que igualar a 0. Pero antes de igualarlo a 0, recordemos que tengo en el primer término sobre la derecha, tengo un 2 en el denominador, 2 en el denominador, en el numerador y 2 en el denominador. Puedo simplificarlo. Lo mismo en el segundo término del miembro de la derecha. Tengo 2 en el numerador y 2 en el denominador. Puedo simplificarlos. Acá, noten ustedes que en cada término tengo la velocidad. En el primer término tengo la velocidad V1, en tanto que en el segundo término tengo la velocidad V sub 2. Aquí la velocidad no desaparece. Y también recuerden que el segundo término, y se ve aquí, el segundo término sobre la derecha tiene un signo negativo.
Por lo tanto, cuando esto lo iguale a 0, este término negativo lo puedo pasar al otro término. ¿Y qué es lo que voy a obtener? Y lo que se ve aquí, esta igualdad. Bueno, ya hemos visto que x menos xf, que está aquí, dividido esto que está aquí, no es otra cosa que el seno del ángulo de incidencia. Si yo llamo ángulo de incidencia a este ángulo, noten ustedes que es cateto opuesto dividido hipotenusa. En tanto que en el segundo término, lo que está aquí en ocre, a esto lo llamo ángulo de refracción. El seno del ángulo de refracción es cateto opuesto, esta diferencia, dividido en la hipotenusa, que está en verde. Por lo tanto, esta igualdad la puedo escribir como 1 sobre b sub 1 por el seno del ángulo de incidencia igual a 1 sobre b sub 2 por el seno del ángulo de refracción. Para darle una forma elegante a esta igualdad, voy a multiplicar ambos miembros de la igualdad por la velocidad c, que es la velocidad de la luz en el vacío. El cociente entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en el medio lo voy a designar con la letra n minúscula y lo voy a llamar índice de refracción del medio. Primero y principal, hay dos cosas que hay que tener en cuenta en cuanto al índice de refracción. El índice de refracción siempre es mayor que 1. ¿Por qué? Permítame volver acá. La velocidad de la luz en el vacío es la mayor velocidad con la cual un cuerpo, incluida la luz, puede propagarse. Por eso es que la velocidad de la luz en los medios siempre es menor. De ahí es que surge que n es siempre mayor que 1. Cuando el índice de refracción es 1, y eso solamente ocurre cuando estoy en el vacío. El índice de refracción del vacío es 1. Ahora, ¿qué ocurre? Uno de los medios con los cuales uno puede trabajar es el aire. Y el aire, el índice de refracción del aire vale 1,000298. A los efectos de cálculo, como ven, el índice de refracción del aire es mayor que 1, pero a los efectos de cálculo, nosotros vamos a considerar siempre que el índice de refracción del aire es 1. A los efectos de cálculo, es como cuando ustedes en física 1 decían, bueno, la velocidad de la luz, la aceleración de la gravedad es 9,8 metros por segundo cuadrado. Pero a los efectos de cálculo, para hacer la cuenta rápida, vamos a considerar que es 10 metros por segundo cuadrado. Bueno, aquí lo mismo. El índice de refracción del aire tiene este valor, pero a los efectos de cálculo vamos a considerar que es 1. Otra cosa importante que tiene el índice de refracción es que el índice de refracción es una función de la densidad de masa del cuerpo que uno está trabajando y además de la temperatura. Y en general es la dependencia que tiene el índice de refracción con la temperatura es que a veces es muy sensible. Esto quiere decir que pequeños cambios en el valor numérico de la temperatura puede producir cambios muy grandes en el valor numérico del índice de refracción. Esto tiene como consecuencia un hecho que cuando yo les decía que el ojo humano es un buen instrumento de medida, pero no es perfecto. Ustedes habrán notado, por ejemplo, que si ustedes tienen un tiro balanceado en sus casas, habrán notado que hay momentos en que uno ve como una niebla por arriba de los tiros balanceados. Esa niebla es producida
justamente es una ilusión óptica porque es producida por el hecho de que en esa zona el índice de refracción del aire aumenta su valor debido a la temperatura, a la alta temperatura que hay. Otro hecho es cuando, por ejemplo, ustedes un día de calor, de mucho calor, van conduciendo por una autopista y observan, o una ruta, y observan de que delante de ustedes aparece como el pavimento estuviese mojado. Bueno, ese efecto es producido por el hecho que muy cerca del pavimento la temperatura es mayor que, por ejemplo, a 1 metro. Entonces, el índice de refracción, que es tan sensible con los cambios de temperatura, ahí tiene un valor, y a medida que uno se va elevando, va aumentando en altura desde el pavimento, el índice de refracción cambia su valor, debido a que cambia también la temperatura. Pequeños cambios de temperatura producen grandes cambios en el valor numérico del índice de refracción. Esos efectos también son producto de la ilusión óptica y de los cambios del índice de refracción. Nosotros en este curso siempre vamos a considerar que el índice de refracción es constante para cualquier temperatura. Y lo último y más importante es que el índice de refracción no tiene unidades, es el cociente de 2 velocidades, por lo tanto n no tiene unidades. Bueno, y finalmente, una vez que se introduce el concepto de índice de refracción, vemos que la última igualdad me dice que N1 por el seno del ángulo de incidencia es igual a N2 por el seno del ángulo de refracción. A esta igualdad se la conoce como la ley de Snell. Y esta ley de Snell es la que me dice cuál es la condición que debe cumplir la trayectoria que va a seguir la luz para ir de la fuente al observador. Vamos ahora con algunas nuevamente definiciones. P, como antes, es el punto de incidencia. Noten ustedes que si yo trazo una normal a la superficie de separación de los medios y esa normal pasa por el punto de incidencia, noten ustedes que ahora el ángulo que hace el rayo incidente, que es el rayo que va de la fuente al punto P, este ángulo es igual al ángulo de incidencia. Y de la misma manera, el ángulo de refracción, que es el ángulo que forma el rayo refractado con la normal, es también el ángulo de refracción. Bueno, hay que recordar nuevamente que todos los ángulos se miden a partir de la normal. A las superficies de separación entre los medios se las llama superficies refractantes. Y cuando el ángulo de incidencia es aproximadamente cero, se lo llama nuevamente incidencia normal, y en esta situación el ángulo de refracción también es cero. Hay un hecho que es importante. Noten ustedes que en el medio 1 es el medio donde está la fuente de luz y el medio 2 es el medio donde se ubica el observador. Es el medio donde se ubica el observador. Bueno, vamos a aplicar esta ley de la reflexión a un ejemplo de aplicación, y es lo que se conoce como profundidad aparente de un cuerpo. Todos habrán notado que, por ejemplo, si yo camino al lado de una pileta e introduzco un palo en el agua, uno lo que observa es que el palo aparece como quebrado. Bueno, ese efecto, esa ilusión que ve mi ojo, ¿consecuencia de qué? Es consecuencia de la ley de la refracción que nosotros vamos a ver ahora. Imaginemos que yo, que soy el observador,
estoy parado justamente en el borde de una pileta. Claramente yo estoy en el aire. Y la historia es que en el fondo de la pileta hay un objeto, una moneda, supongamos. Y claramente la pileta está con agua. Yo, para poder ver la moneda, de la moneda saldrá un haz de luz que tendrá que llegar a mi ojo, que es mi instrumento de visión. De esa manera yo puedo ver la moneda. Ahora, noten ustedes que acá la fuente de luz, que sería la moneda, no es que la moneda es una fuente de luz, sino que ocurre. Imaginemos que todo esto ocurre una noche, ocurre de noche y que no hay luna. Yo evidentemente no puedo ver la moneda. Es más, voy a ver que toda la pileta es un gran agujero negro. Ahora, ¿qué pasa si esto ocurre un día de pleno sol? Bueno, la luz, que es la luz del sol, que es una fuente natural, esos rayos se reflejarán en la moneda. Y esos rayos reflejados son los que llegarán a mi ojo y a mí me permiten ver la moneda. Por eso es que consideremos a la fuente, como fuente a la moneda, pero no quiere decir que la moneda es una fuente de luz. Entonces, para yo poder ver la moneda, la luz tiene que seguir uno de los tantos rayos que sale aquí de la fuente, tendrá que seguir esa trayectoria. Entonces, noten ustedes que si esta es la fuente, este es el rayo incidente es el que está en el agua y el rayo refractado es el que está en el aire. Recuerden que el punto de la superficie de separación entre los dos medios es este que se ve acá, y yo voy a trazar una normal NN', normal a la superficie. ¿Cuál es la superficie de separación? Bueno, vamos a suponer que la pileta es un día calmo, que no hay viento, y entonces la superficie del agua es la superficie de separación, y por lo tanto la normal a la superficie del agua en el punto de incidencia es esta que está aquí. Vamos a asumir que la moneda que está en el fondo de la pileta y que la pileta tiene una profundidad h. Esto es lo que ocurre, esta es la realidad. Ahora, ¿qué es lo que ve mi ojo? Por ello yo les decía que el ojo es bueno, es un buen instrumento de medida, es un buen instrumento de visión, pero no es perfecto. Ya hemos visto que, por ejemplo, cuando cambia el índice de refracción, se aparecen esas ilusiones ópticas que son lo que se conoce como espejismos. Bueno, ¿qué es lo que realmente ocurre? Para el observador, la luz no viene de la moneda, o mejor dicho, la moneda no está en el fondo, sino de que la luz sigue un camino recto y la moneda se encuentra aquí, a una distancia, no h, no se encuentra en una profundidad h, sino a esta profundidad que se la llama h aparente. Recuerden que N1 es el índice de refracción del medio donde está la fuente, en este caso N1 es el agua, y N2 es el índice de refracción donde está el índice de refracción del medio en donde se encuentra el observador, en este caso el aire. Es decir, que yo lo que veo es que quiero encontrar, mejor dicho, esta altura aparente. Bueno, ¿qué es lo que ocurre acá en el punto de incidencia? Bueno, por la ley de Snell tenemos que N1 por el seno del ángulo de incidencia, recuerden que el ángulo de incidencia es el ángulo que forma el rayo incidente con la normal a la superficie, está aquí marcado en azul, tiene que ser igual a N2 por el seno del ángulo de refracción, y el ángulo de refracción es este que está aquí en rojo. Ahora, llamemos a X la distancia que hay desde la normal a la moneda, X.
La tangente del ángulo de incidencia, va a ser cateto opuesto dividido cateto adyacente. Es decir, va a ser X dividido H mayúscula. En tanto que la tangente del ángulo de refracción, noten ustedes que si esto es tita refractado, este ángulo que está aquí también es tita refractado por opuesto por el vértice. Y entonces la tangente del ángulo de refracción también va a ser X, pero ahora dividido H aparente. Bueno, para obtener una expresión sencilla, una relación sencilla entre la profundidad real y la profundidad aparente, vamos a hacer una aproximación. La aproximación que vamos a hacer es que los ángulos, tanto de incidencia como de refracción, son pequeños. ¿Qué significa un ángulo pequeño? Vamos a suponer que estos ángulos no superan los 7 grados. Bajo esas condiciones, la tangente de un ángulo es aproximadamente el seno del ángulo y el seno del ángulo es aproximadamente el ángulo. De ahí es que la ley de Snell se podría escribir como N1 por el ángulo de incidencia igual a N2 por el ángulo de refracción. Por otra parte, de las anteriores expresiones de las tangentes, encontramos que el ángulo de incidencia es X sobre H y el ángulo de refracción es X sobre H aparente. Si estas dos últimas expresiones las reemplazamos en la ley de Snell, uno encuentra que H es a N1 como H aparente es a N2. Recuerden que N2 era el índice de refracción del aire, que es 1, dijimos. Y en general el índice de refracción del agua es 4/3. De aquí resulta que la altura aparente es 3/4, perdón, la profundidad aparente es 3/4 de la profundidad real. Es decir, que, como vimos, 3/4 es menor que 1, por lo tanto, la profundidad aparente es menor. Lo que yo observo, y es lo que se observa, cuando uno ve el fondo de la pileta, es como que el fondo se subió, es decir, la profundidad es menor de la que realmente es. Lo que uno ve es menor de lo que realmente ve. Bueno, con esto terminamos la clase del día de hoy. Yo les había ya dicho la otra clase que hoy íbamos a discutir cómo iba a ser ya la finalización de este curso. Bueno, para aquella gente que no tiene que rendir recuperatorios, que han aprobado los dos parciales, bueno, el tercer parcial, lo que vendría a ser el tercer parcial, he decidido que lo vamos a hacer de la siguiente manera. Ustedes van a tener que escribir una monografía sobre un tema o dos temas que yo les voy a dar a elegir. Es decir, yo el día de hoy les voy a enviar, primero y principal, cómo es el cronograma de actividades desde hoy en adelante hasta el día de la finalización. En ese cronograma está cuándo ustedes deben entregar esa monografía. Y en un segundo documento les voy a enviar las condiciones en las cuales deben escribir la monografía y qué temas y sobre qué temas pueden elegir para escribir esta monografía. De ahí es que, salvo dos personas que tienen que recuperar, Quiñones, creo, y Herrera, los demás tienen aprobados los dos parciales. Por lo tanto, la tercera instancia, la tercera nota, el tercer parcial va a ser esa monografía. Y esa monografía la tendrán que entregar antes del lunes 29 de noviembre. Bueno, con esto lo que les quiero decir es que esta es hoy
no solamente la última teoría, sino la última clase del curso. Ya de ahora en adelante no vamos a tener ni clases teóricas ni clases prácticas, dado que el miércoles, bueno, no va a haber teoría, después el lunes es feriado, luego vienen los parciales de recuperatorio y finalmente ustedes tienen que entregar la monografía. Así que el día de hoy ustedes van a recibir un correo electrónico donde hay 2 documentos. El primero es el cronograma de actividades de finalización de curso y el segundo son los temas sobre los cuales tienen que escribir la monografía y en qué condiciones tienen que escribirla. Bueno, dado que es la última clase, quiero decirles, despedirme de ustedes. Ha sido un gusto haber compartido este curso con ustedes. Lamentablemente, bueno, la situación de la pandemia quiso que sea de esta manera. Ni ustedes lo eligieron, ni yo tampoco. Pero puedo asegurarles que he pasado momentos muy gratos enseñando, estando aquí con ustedes. Por eso es que me despido de ustedes y espero que tengan éxito tanto en su vida profesional como el resto de la vida académica que les queda. Bueno, alumnos, nos vemos en alguna oportunidad en la universidad y nuevamente me despido de ustedes. Será hasta siempre. Nos vemos, profe. Muchas gracias.